una vez más, Iván, a nuestro programa. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Un saludo Iván? para ambos, un gusto siempre estar acá. Muchas gracias. Sí, pues, iniciando el año, además, viendo cómo se encuentran los mecanismos además, de consulta. Que va a ser además el año del inicio de la implementación ya de las consultas en el terreno, ¿no? Que es el gran tema que sin duda va a ocupar parte de la agenda, no solamente de viceministerios, sino de los ministerios a cargo de la consulta, ¿no? Justamente eso quería preguntarte, ¿cómo van los avances? ¿Cómo va el tema de la consulta previa? ¿Cuándo empezamos a ver ya los resultados, ¿no? Como ustedes saben, esta es una ley que se dictó en septiembre del año 2011, que entró en vigencia en diciembre de ese mismo año, y con reglamento que salió en abril del año pasado, se plantearon varias tareas que habían que realizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tareas que había que concluir? Primero está el tema de algunas directivas que habían que dictarse para complementar el proceso. Eso acabó en el mes de mayo. Entonces, con eso acabamos todas las directivas de desarrollo. Luego necesitábamos hacer un trabajo de capacitación de los actores, porque es un proceso nuevo, hay que generar capacidades para que todos sepan qué hacer, ¿no? Entonces, por un lado, el principal responsable son los funcionarios y servidores del Estado, que tienen que saber cómo hacer las cosas. Entonces hemos preparado y publicado una guía metodológica para los funcionarios públicos, para que ellos puedan llevar adelante ese proceso. Eso ya lo tienen todos los funcionarios que están a cargo del tema, y ellos están ya trabajando en esto para preparar los procesos. Luego habíamos que hacer ya capacitaciones, digamos, presenciales con todos los equipos, ¿no? Eso lo hicimos durante el año 2012, hemos cubierto prácticamente todos los sectores, y en este año 2013 vamos a iniciar ya capacitaciones, como hicimos ya ad hoc, para los equipos que vayan a hacer alguna consulta específica, que requieran algún tipo de capacitación adicional. Además han tenido pasantías y inclusive han podido viajar fuera del país en algunos casos para conocer un poco más de la experiencia que en otros lados se hace sobre el tema de consulta. En otros países. Pero algo importante, Iván, es que también tenían que hacer un censo. Cuéntanos cómo ve el censo, ya lo han concluido, ya han identificado a todas las poblaciones originarias, ¿no es cierto? Ya sean ayaninkas. Sí, nosotros teníamos dos tareas, ¿no? La construcción de la base de datos oficial de pueblos indígenas, que es el otro instrumento, porque es la identificación de la otra parte, ¿no? Entonces ahí tienes dos temas, ¿no? Uno tema es lo que son la población indígena en sí misma, pero el otro tema más importante es la consulta está vinculada con los derechos que estos pueblos indígenas tienen y que podrían ser afectados, pero no son todos, sino son los que llamamos derechos colectivos. En el caso del Perú, reconocidos también, y que son reconocidos por el Perú. Entonces, en el caso peruano, en realidad eso es básicamente tierras, propiedad colectiva que se ha otorgado, por ejemplo, en algunos casos, propiedad colectiva de las comunidades, o en otros casos como lo que llaman cesión en uso, que es por ejemplo lo que pasa con los bosques, que no se pueden dar en propiedad, pero sí se otorgan, por ejemplo, en cesión en uso. Entonces, hemos hecho esa identificación ya, o sea, hemos completado todo el proceso de identificación de digamos, lo que son las culturas que existen en el país, que son 52 grandes culturas indígenas que hay en el país, pero también había que establecer cuáles eran los derechos colectivos, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber población indígena que vive acá en Lima, pero ya no tiene pues derechos colectivos vinculados con la tierra en la ciudad. Siempre pongo un ejemplo, que puede haber un hermano indígena que tenga un departamento quizás acá al frente de ese estudio, y puede ser que en ese departamento esté toda la usanza de su cultura, pero ya no está protegida esa propiedad. Ya no vive de la pesca, porque esa propiedad no está vinculada con su identidad cultural, entonces ya no requiere pues, un tema de consulta. Entonces solamente son aquellos espacios donde todavía están vinculados a su identidad cultural, que por ejemplo son los espacios vinculados con las tradiciones culturales, religiosas, también económicas y productivas, son los que tienen protección. Entonces la base tiene esos dos elementos, ¿no? ¿Y cuáles, en minería, hablando un poco de minería, cuáles crees que podrían ser los engranajes? ¿Cómo realmente se podrá llevar a cabo esto de tal manera que no se generen problemas mayores, ¿no? Que no se lea mal la ley de consulta previa? Sí, es ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones para que no se lea mal? Es una preocupación muy importante, ¿no? Primero, que no se entienda que esto es un tema, digamos, sin ningún tipo de expansivo, sin ningún tipo de reglas que acoten el proceso, ¿no? O sea, cuáles son los derechos que son objeto de protección. Entonces, en algunas personas han señalado, bueno, si por ejemplo todos somos parte de personas que hablamos una lengua, entonces ya todos tenemos que ser consultados mediante una votación, ¿no? Ese no es un sistema de consulta. El sistema de consulta está vinculado concretamente con alguna comunidad que tiene características que claramente están vinculadas digamos, con una cultura viva, que es distinta a la cultura occidental, que mantienen estos elementos, y que por lo tanto es ese grupo local en donde se hace la consulta.
Hay a veces ideas que, por ejemplo, ¿no? La consulta va a ser una suerte de plebiscito o sistema de referéndum. No sé si han escuchado que se dice, igual vamos a hacer una votación y vamos a elegir acá. ¿No? Eso no es un tema de consulta. Sobre eso justo, Iván, hay un problema en el Perú, que es, digamos, desarrollo de infraestructura, pues mientras se hace el anteproyecto, el impacto, igual en los proyectos mineros, hidrocarburos, mientras se obtienen los permisos, que la Autoridad Nacional del Agua. En este tema de la consulta previa, ¿cómo es el manejo de los tiempos y cuándo van a iniciar ustedes ya el proceso en sí, en el terreno, en hidrocarburos o en minería? ¿En cuál va a ser? Eso es muy importante, ¿no? Porque creo que es unas preocupaciones completamente legítimas también del sector empresarial. Dicen, bueno, ¿cómo es esto de las reglas que no se generen plazos excesivos, ¿no? Entonces, una de las cosas de la ventaja del reglamento de la ley de consulta es que ha establecido tiempos máximos, los cuales tienen que ser respetados. El objetivo que hemos venido trabajando en estos meses del año pasado y iniciando este año es asegurar que los plazos se cumplan, porque el principal tema de preocupación ha pasado con los estudios de impacto ambiental y con otros instrumentos. Siempre lo dicen, hay unos plazos que están en las normas y otros son los plazos que a veces ocurren en la práctica. Eso no puede pasar con la consulta. O sea, si hay unos plazos establecidos, eso tiene que cumplirse. Entonces, por ejemplo, se dice 120 días calendario máximo del proceso en sí de información y discusión. O sea, 4 meses. 4 meses, ese es el paso máximo. Entonces, hay que trabajar para que eso se respete, porque si no, lo que puede originar es incertidumbre en los actores. Lo que quieren los actores es, tanto pueblos indígenas como el sector empresarial, es que las reglas estén claras, que no estén tampoco cambiando cada rato los temas. El otro momento es en qué momento hacer la consulta, o sea, en qué momento del proceso, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de hidrocarburos, se ha establecido que sea antes inclusive de otorgar la buena pro, para que de esa manera exista un proceso temprano y ya después, mediante los mecanismos de evaluación de impacto ambiental y demás herramientas y el instrumento de participación que se puede mejorar, se haga un seguimiento respecto a los proyectos, pero que la consulta se haga lo más temprano posible, inclusive, como digo, antes de otorgamiento de la buena pro. Y por otro lado está el tema de las actividades, por ejemplo, como los gasoductos, ¿no? Donde la consulta tiene que hacerse antes que se otorgue la concesión sobre el gasoducto. Eso ya está definido por el Ministerio de Energía y Minas. Y en el caso de los proyectos eléctricos, ya también se ha definido que sea la consulta antes de la concesión definitiva de la eléctrica. Entonces, todo muy temprano, y ya después, evidentemente, van a haber un conjunto de herramientas adicionales. Por ejemplo, hay que otorgar derechos de licencia de agua, hay que otorgar autorización de bosque, en el caso minero también tiene que pedir autorización de agua. Ya, eso ya no requiere consulta, porque eso ya, digamos, debe haberse previsto en los instrumentos previos de análisis, de esta manera que no se repitan cada rato procesos y se alarguen procesos de manera innecesaria. Y el otro tema que es clave es la integración también la mejora de los estudios de impacto ambiental, para que también eso contribuya a la buena información y a que no se genere desinformación a veces en los proyectos, porque a veces lo que ocurre generalmente es que la falta de información o la desinformación que algunos actores plantean hace que la gente tenga una mala idea de los proyectos. Sí. Y lo que se tiene que hacer con la consulta y con el estudio de impacto ambiental es que la información sea fidedigna y garantice a los ciudadanos que efectivamente se van a hacer las cosas bien. Iván, definitivamente nosotros pensamos que es una herramienta que va a ser muy importante para tratar de que las cosas caminen por el lugar donde deben caminar, pero digamos que en estos años el gobierno ha tenido ausencias en este triángulo que siempre hablamos: empresario, comunidad, gobierno, ¿no? Entonces, según tu entender, ¿cómo piensas que este nuevo trabajo que se ha realizado cuál es el positivismo que tenemos sobre lo que realmente va a pasar? O sea, ¿realmente pensamos que esto va a funcionar como gobierno? ¿Y por qué, sobre todo? Porque, siendo sinceros, pues el gobierno a veces ha tenido algunas buenas intenciones y algunas buenas cosas, pero llevándolas al campo, a la práctica, a veces no se han dado. ¿Por qué crees que realmente esto va a funcionar? Dos razones, ¿ya? Una, digamos, que es interna de la herramienta, que es, esta herramienta tiene la gran ventaja de llevar al Estado, y efectivamente el Estado ha sido un gran ausente en muchos procesos, en llevarlo temprano y llevarlo al terreno, porque las consultas no se hacen pues acá en Lima, se hacen en el terreno, hay que llevar equipos. Hemos formado además un equipo de 90 intérpretes en lenguas indígenas que van a acompañar estos procesos. O sea, equipo de personas del Estado que tienen que estar desde temprano en los lugares. Entonces, es una ventaja. Eso ayuda mucho a que ese sentimiento de ausencia, de que el Estado no está presente desde un inicio, se resuelva. Pero es un punto. El otro punto
y que está pasando, por ejemplo, con el caso del lote 192 de hidrocarburos, claro. Perupetro, que actualmente maneja Perupetro y que se está haciendo esta nueva licitación. ¿Qué ocurre? Que por esa ausencia del Estado, que a veces no ha cubierto los temas básicos de salud, de educación, de todos los temas de servicios básicos que la gente quiere y que es su derecho de tener esos servicios, claro. Cuando llega el Estado para una consulta dicen, bueno, ¿y ahora quién me va a poner el agua y la salud y la educación? ¿Y eso cómo es? O sea, claro. Vamos a hacer entonces tú llegas y dices, no, pero la consulta es solamente sobre el tema del lote de hidrocarburos. La gente dice, no, pero yo quiero ver cómo me arreglan todo lo demás. Claro, claro. Eso no, claro. Es la oportunidad que se les presenta para ver qué rédito, qué pueden y por eso, realmente ellos tener en concreto. Con otras entidades públicas, por ejemplo el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de la Mujer, con los ministerios sociales, que la consulta para que tenga éxito tiene que implicar una presencia efectiva del Estado más allá del tema extractivo. O sea, el Estado tiene que llegar temprano no solamente para la consulta, también tiene que llegar temprano para decir, bueno, ¿cuáles son los problemas reales en esta zona? ¿Cómo generamos una relación de confianza con las personas de esta comunidad? Más allá del tema de la actividad extractiva. Pero eso es algo que se está tratando de hacer hace muchísimos años, ¿no? Y creo que, creo la ausencia y la incapacidad todavía de haberlo logrado en estos años pasados lo que origina mucha de la desconfianza que hay en el Estado. O sea, entonces finalmente dices, bueno, el Estado solamente viene para pedir permiso para esto y el resto. En el terreno de la práctica, Iván, ¿con qué proceso se inicia? ¿Y en qué momento? Claro, vamos a iniciar, estamos ya de hecho ya planificando un proyecto, el caso de la consulta del lote 192 que empieza en marzo, ¿no? Que es el mes que se ha previsto para iniciarlo. Tenemos la consulta del área de conservación regional Maijuna en Loreto, que es otro proyecto que maneja el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Loreto. Tenemos la consulta de reglamento de ley forestal, que ya está iniciándose en este mes. Ajá. Tenemos la consulta de reglamento de la ley de lenguas originarias, que está prevista para el mes de marzo. Y en el mes de diciembre del año que acaba de terminar, se ha anunciado la consulta del Plan Nacional de Salud Intercultural. Todos son herramientas de varios sectores, ¿no? Pero seguramente donde ustedes van a tener más interés es las actividades de mineras, ¿no? Que ya en estos días seguramente el sector empezará a informar con detalle las procesos de consulta de ya minería, ¿no? Fundamentalmente minería. En el caso de hidrocarburos, lo que va a seguir son los demás lotes que están en la Amazonía, ¿no? O sea, porque son los lotes, claro, del lote 192 es uno de ellos, pero ustedes saben que hay un grupo más. Los que sí evidentemente no requieren consulta son los que están en el Zócalo continental, ¿no? Que es en ese lado, claro, no. Las plataformas que están frente a Piura. Ahí no, pero en todo el ámbito amazónico sí. Excelente, Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y te esperamos en otra oportunidad. No, será un gusto estar siempre acá y informarles a todos sus televidentes. Y suerte en las consultas, ¿no? Que se logren los debidos consensos. Y a Perupetro, Ministerio de Energía y Minas, en el caso de los proyectos, que son ellos los responsables de conducir la consulta en el terreno. Excelente. Okay. Muy interesante entrevista. Bien amigos, a continuación nuestro informe de construcción vinculada a la minería.